En esta segunda parte de la saga de videos de básico a épico, continuamos con la parte de lija, masilla e imprimación. Bienvenidos a este segundo video donde nos estamos iniciando en esto del maquetismo y el Gunpla, un bonito hobby, donde estamos haciendo una guía introductoria desde un modelo básico en su caja hasta tenerlo terminado en un display. Una colección de tips durante el recorrido que sirven para iniciarse pero también para los veteranos. En el video anterior hicimos todo lo referente a reconocer nuestras piezas, armarlas y cortarlas correctamente, para ahora en este video pasar a lijar nuestro modelo, juntarlo y poner masilla donde corresponda para después lijarlo y prepararlo para la imprimación con un método que va a ser muy óptimo para después pintarlo. En este hobby existen distintos métodos para obtener variados resultados y esto es mi estilo. Hay muchos por ahí y yo les voy a compartir mi experiencia. Comencemos. Entonces ya en labor, lo primero antes de desarmar es identificar las líneas de borde donde se juntan las piezas que habrá que trabajar. Hay que hacerlas desaparecer antes de poder imprimarlo y pintar. En este caso, donde tengo estas marcas son por ejemplo acá en la pierna, aquí en el costado, en el antebrazo, etc. Y los materiales para esta etapa son, bueno, la herramienta para separar las piezas, pegamento de cianocrilato, un putty o masilla para rellenar, yo voy a usar una Lagua que es bien útil, y también para la aplicación de esto pueden servir pinceles de goma, uno liso y uno redondo, o un pincel, y después ciertas hojas de lija para alisar las superficies. Uso esta herramienta con punta pero sin filo para ayudarme en el proceso. Inserto levemente en las uniones y voy empujando suavemente. Como vimos en el video anterior, reduciendo el tamaño de los pines de encaje es más fácil desarmar y como yo lo voy a pegar no hay problema. Luego de un rato ya está todo desmontado. Hay que fijarse en las partes donde hay que pegar y en las que no. Por ejemplo acá, porque va la articulación de la pierna y todo. Con el manual podemos revisar y asegurarnos para evitar errores. Luego voy aplicando pegamento en el borde interior y uniendo las partes para reconstruir el modelo por extremidades. Entonces aquí yo he pasado el cuchillo así en 45 grados para ir removiendo un poco la línea y así va a estar algo más alisado el borde. Lo he hecho en toda la superficie y teniendo cuidado con las líneas de panel que sí son parte del diseño. Y ya hecho eso en toda la superficie, viene la masilla. La idea es que al aplicar este putty o masilla, aunque yo lo diluya un poco, tiene que tener una consistencia cremosa y aplicarlo para que se inserte y cubra todos los recovecos. Que quede un poco de relieve y borde está bien. Después eso lo lijamos. Cuando la masilla está completamente seca podemos pasar a esta siguiente etapa. Para eso, y todo usándolo al agua, voy a usar hojas de lija de Mr. Hobby de grano más grueso al más fino. Primero para remover el exceso y después para que me quede uniforme. La hoja se puede doblar y torcer para poder entrar en los espacios más finos. Con esta herramienta de punta torcida o un scriber muy sencillo, voy a redefinir los detalles en donde lijé. Estoy tallando nuevamente el surco para que los paneles que son del diseño se mantengan. Un detalle opcional pero bien importante que súper recomiendo es siempre perforar el cañón de las armas cuando sea necesario. Esto le va a agregar más realismo finalmente. Para hacer eso necesitamos un taladro manual con una broca de 1 milímetro en este caso y un alfiler. Con el alfiler hacemos una perforación justo en el centro. Esto es para guiar bien que encaje correctamente la broca y que perfore ahí. Así no tenemos una perforación torcida o que vayamos a dañar el accesorio. Entonces aquí al momento de hacer el surco la broca se posiciona automáticamente. Aquí en la pierna quiero mejorar la definición de este detalle, así que con la lija doblada me deslizo justo al medio y mejoro el panel. Y con esto ya tengo lista la primera parte de las piernas. Aquí en el antebrazo la marca es mucho más pronunciada, así que voy a agregar una lima suavemente. Luego de eso repaso el surco para tener el panel y aplico la masilla sin problemas para que ahora sí esté alisado. Entonces ahora pego las otras piezas de las piernas, aliso grueso con el cuchillo, aplico la masilla justo en la brecha y así quedan cubiertas y listas para lijar.
Este video lo traigo gracias a Jigs, donde pueden encontrar coleccionables, figuras, model kits e insumos para el hobby. Mis modelos de Bandai, mis pinturas y herramientas de Mr. Hobby van a estar linkeadas en la descripción. Ahora vamos a lijar un poco más fino. Hay gran variedad de lijas y yo voy a hacer la primera pasada con una de 400 para afinar un poco más después con 800. Estos sets de Mr. Hobby tienen harta variedad en formato individual y también set mixtos, y todos resisten bien el agua. Corto unos trozos y humedezco. Con la primera voy a nivelar y con la segunda, la más fina, hago que la superficie quede cohesionada, con la misma textura. Como lo voy a pintar, hasta ese nivel ya queda bien. En el caso de maquetas que ya tengan separación de colores y que no se vayan a pintar, se pueden usar más finas como 1000, 2000 y mucho más para acabados más pulidos. Y así queda al final. Vemos que toda la línea ahora está cubierta por esta franja blanca del putty y a la vista y al tacto está liso. La marca desapareció y eso lo voy a repetir a lo largo de todo el modelo. Y ya tengo todas las partes del modelo ensambladas, seccionadas y listas para pintar. Si el video te está gustando y te está pareciendo útil, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Vienen más videos con diversos modelos y muchas técnicas, así que ¿tienes alguna idea, alguna sugerencia? También te leo en los comentarios. Y ahora continuamos con la maqueta. Para hacerlo más cómodo voy a usar esta herramienta de Mr. Hobby que se llama Nekonote Station. Es una pequeña estación de pintura que es una superficie corrugada para, junto con unas varillas que trae con clips, obtener las piezas. Pongo el clip para afirmar la pieza donde están los pines interiores y colocándolo en la superficie para tener todo a mano. Este set viene con algunas varillas, pero si se necesitan más hay sets adicionales como este que me sirven para poder colocar todas las piezas. Como ve, hay harto espacio para acomodarlas todo y muy útil para este modelo y también para maquetas con más piezas. Y por último, para las piernas voy a usar Patafix para adherirlas a estos botes de pintura que voy a usar como bases. Ahora la parte principal del video, la imprimación. La voy a realizar con aerógrafo, pero se puede hacer también con pincel o spray. Para eso usaré imprimante negro y gris de Mr. Hobby con su respectivo thinner y por último una tinta blanca diluida con un poco de agua, manteniendo así la consistencia gruesa de este tipo de pintura. La mezcla es aproximadamente 3 de pintura por 1 de thinner. La técnica que usaré es una que me gusta mucho que se llama pre-shading. Con eso defino los volúmenes y una iluminación básica que dará más carácter cuando esté pintado. La imprimación es fundamental porque es una capa que prepara la superficie, en este caso el modelo, para el proceso de pintura y que tenga una mejor superficie de adherencia. Esto, la imprimación mezclado con el trabajo de sellado que vamos a hacer en el video número 3, resultados muy duraderos. Mezclo bien mi imprimante con el thinner y pongo en la copa. Muy importante para esta etapa es usar una mascarilla para no inhalar los vapores. Con el negro como primer color voy a cubrir todas las superficies de forma uniforme. Como ven, con las varillas es fácil manipular la pieza para pintar sin tocar la pintura fresca. Luego reviso si hay áreas de más difícil acceso que no hayan quedado bien pintadas y los repaso con un pincel. El mensaje central de este video sería: está bien cometer errores, todo es reparable y lo importante es que el modelo te guste a ti. Y si hay algo que consideraste que no te gustó como quedó, no importa, puedes continuar, pero ese aprendizaje vas a poder aplicarlo en tu siguiente proyecto con un mejor resultado. Ahora la segunda etapa es con el gris. Voy a ir iluminando los paneles para definir los detalles, pero con un ángulo diagonal desde arriba, más o menos unos 45 grados. Para el pre-shade hay que dejar las partes bajas en negro, donde supuestamente la luz no llegaría y sería la sombra más profunda. Y después con el blanco vertical desde arriba en 90 grados y en una porción mucho menos que la gris. Con este proceso se van levantando gradualmente los tonos. Aquí ya se ve que si miramos desde arriba está más claro y si lo giramos vemos de abajo más oscuro. Este pre-shade va haciendo al modelo ver más interesante. Con esto empezamos a generar esta ilusión de una fuente de iluminación como podría ser el sol.
En el caso del arma solo voy a usar negro porque es mejor opción para después aplicar tonos metálicos. Para el blanco, como dije, hay que cubrir menos superficie aprovechando la gradiente que ya tenemos de negro a gris y ahora el tono más claro. Me enfoco en ir levantando cada panel de la pieza y no olvidar de hacerlo de forma cenital. Hay que centrarse en las zonas más pronunciadas del modelo. Aquí podemos comparar la diferencia y como todas las formas del modelo ya están definidas desde esta etapa y vemos bien todos los detalles ahí. Esto lo repetimos para todas las piezas de la maqueta. Acá en esta, que es la estructura principal más grande, ya está terminada esta etapa y vemos la diferencia de tonos de luz con las sombras fuertes abajo y las altas luces bien separadas. Y por último, vamos a proteger el trabajo realizado y eso lo haré con una capa de barniz mate que aplicaré uniformemente en todo el modelo. Y aquí vemos el proceso terminado. Es como tener una imagen del saco en blanco y negro y con esta técnica de preiluminación tenemos definidos los detalles y además se ve interesante por darle carácter al simular una fuente de luz, y cuando hagamos el trabajo de pintura encima, esto va a darle matices de color. Con esta técnica tendremos un trabajo de mejor calidad y ya desde la etapa de imprimación le hemos dado algo muy importante: contraste, luces y sombras, volúmenes definidos, cosa que va a ser muy útil en la próxima etapa. Y ahora, con este proceso terminado, quiero saber sus comentarios, sus ideas, sus dudas o sus propios tips. Los dejo invitados para la tercera parte de este video, el momento estrella, creo yo, donde vamos a finalmente pintar nuestro modelo y darle vida. Estoy muy ansioso por hacer eso. Los invito a ver el otro contenido que está disponible y si están con esta saga, que vean el capítulo anterior si no lo han hecho. Yo soy Nigredo, colección y creación, y nos vamos a ver muy pronto. Dejar tu like y suscribirse. Vienen más videos con diversas... Vienen más videos con diversas... Uy,